Listo, Ronnie. Podemos empezar. Muy bien, buenas tardes a todos y a todas. Espero que el Innovation Day les haya gustado tanto a nuestro público virtual como a nuestro público presencial. Fue preparado con mucha dedicación para ustedes y ya acercándonos al final, les quiero agradecer mucho su asistencia a esta jornada de 3 días del Festival de Economía Circular en América Latina. Y antes de dar paso al siguiente panel, me quiero despedir. Ha sido realmente un honor haberlos acompañado durante todos estos 3 días de desarrollo, de ponencia, desarrollo de experiencias de diversas partes del mundo que promueven la economía circular. Ahora viene el último panel del festival y se trata el sector privado avanzando hacia la economía circular, retos y oportunidades, organizado por el BIP. Para ello invito a Germán Schusternager, especialista senior de agua y saneamiento del BIP, para que modere este panel. Que tengan un excelente día. Permiso. Bueno, muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas a todos a este panel sobre cómo el sector privado de nuestra región puede y está avanzando de hecho hacia la economía circular y, como decía el maestro de ceremonias, los retos y oportunidades que enfrentan, ¿no? Es el último panel, así que esperemos hacerlo dinámico y que nos acompañen durante esta hora. Mi nombre es Germán Sturzenegger, soy el punto focal del Banco Interamericano de Desarrollo para la Coalición Regional de Economía Circular, y es un gusto ejercer hoy el rol de moderador de esta sesión, ¿no? En el panel nos vamos a focalizar mayormente en 2 temas. Uno es el acceso a financiamiento, que es probablemente la madre de todas las batallas que hacen a la transición hacia modelos más circulares de producción y consumo. Dialogando y conversando sobre temas de financiamiento, vamos a conocer qué está pasando en América Latina y el Caribe en materia de acceso a financiamiento, cuáles son los instrumentos financieros que se están utilizando con mayor frecuencia en nuestra región, préstamos de corto y largo plazo, bonos temáticos, inversiones en equity, entre otros instrumentos que se están empezando a escalar y utilizar en nuestra región para facilitar la transición del sector privado hacia la circularidad. Vamos a discutir también cómo facilitar el acceso a financiamiento, especialmente a nuestras pequeñas y medianas empresas, ¿no? El sector de la economía que típicamente tiene menos acceso a mercados de capitales, ¿no? Y el segundo tema que abordaremos en este panel, en esta sesión, es el tema de la medición. Como bien sabemos, no se puede gestionar lo que no se puede medir, ¿no? Entonces, uno de los objetivos de esta sesión es conocer cómo importantes empresas que están operando en nuestra región están cuantificando su circularidad, y casi tan importante, cómo están cuantificando la circularidad de sus cadenas de valor, ¿no? Déjenme contarles rápidamente cómo va a estar estructurada esta hora y la sesión. Vamos a arrancar con una presentación de María Sosa, quien es la coordinadora para América Latina y el Caribe de UNEP-FI, que es el brazo de financiamiento, si ustedes quieren, de UNEP, del PENUMA. María nos va a presentar un interesante estudio y de pronta publicación. Todavía no está el estudio, así que no nos lo pidan, pero seguramente pronto podremos compartirlos con ustedes, que mapea los instrumentos, los actores y los desafíos que enfrenta el sector privado en nuestra región en materia de financiamiento, ¿no? Levantando también recomendaciones sobre cómo incrementar exponencialmente el acceso a financiamiento para la circularidad, ¿no? Con posterioridad a la presentación de María Eugenia, pasaremos ya a un formato panel en sí, donde discutiremos con Luca Meini, que es el jefe de iniciativas de sostenibilidad y economía circular del Grupo Enel, con Paula Pelaz, que es la jefa de pequeñas y medianas empresas y negocios sostenibles de BidInvest, que es el brazo privado del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo, y con Sabina Zafora, que es la gerenta de sustentabilidad para Natura Latinoamérica Hispana, donde discutiremos con los 3 casos específicos, tanto en los temas de financiamiento, pero también en los temas de medición, ¿no? Como cierre, y quizá lo más importante, queremos dejarnos un espacio de preguntas y respuestas para que ustedes, la audiencia, puedan preguntar y profundizar algún tema de interés, ¿no? Sin más, muchas gracias por acompañarnos y me gustaría darle la palabra a María Eugenia.
Muchas gracias ahí, Germán. Un placer estar acá con ustedes en este festival ahí de economía circular. Voy a compartir mi pantalla acá también. Y como dijo Germán, semana que viene lanzamos este estudio, pero quise traer acá algunos puntos claves de este estudio, incluso considerando lo que vamos a discutir hoy. Entonces estoy pensando ahí algunos mensajes claves, entonces, para poder ahí también tener esta conversación, este diálogo con este grupo. Agradezco ahí enormemente al BID, al BID, porque son un gran partner nuestro, incluso no solo en este evento, pero también en este trabajo que estamos haciendo, y así como con UNEP, UNEP-FI, el Go for SDGs, entonces una serie de actores que están involucrados y hace parte de ahí de la coalición de economía circular. Entonces, voy a dar algunos highlights de lo que me parece que es relevante para esta discusión. Entonces, el primer highlight es que nosotros hicimos un análisis de 7 países, un análisis regulatoria para entender cómo están las políticas públicas para este tema de economía circular. Entonces, acá tienen esta figura que pueden ver un poquito, claro que no voy a entrar en detalles, pero lo que me parece importante decir es que sí estamos viendo en la región que las políticas públicas están yendo en esta dirección, que ya empiezan a incorporar en sus planes nacionales, que comienzan a incorporar en sus NDCs, estos roadmaps de economía circular. Además, hay políticas específicas, ¿verdad? Legislaciones específicas para la producción y consumo sostenibles, y también para la parte de residuos. Entonces, acá tienen un panorama, y lo que nos llama la atención es esa cosa buena de que estamos viendo conectado con las índices. Como nunca vemos las empresas, los bancos, hablando rumbo al net zero. Entonces, ver también este alineamiento con las políticas públicas nos da esa capacidad de tener estos incentivos positivos y este camino en la misma dirección. Entonces, parece que esa es la buena noticia. Claro que todavía hay mucho a ser desarrollado en varios países, mismo en los países que están acá, pero en fin, tenemos que también conmemorar las cosas buenas. La otra cosa que nosotros hicimos fue mapear los instrumentos financieros. Entonces, cuando miramos a Europa, claro, ellos están más avanzados que nosotros, ya tienen mucho más ejemplos, pero sí en nuestra región vimos que ya vemos varios negocios siendo realizados con esta cuestión de economía circular. Nosotros acá pueden ver que es interesante ver que para cada tipo de instrumento financiero, cada instrumento financiero es más adecuado para un tipo de empresa, para un tipo de riesgo, entonces para la innovación. Entonces, esta composición de instrumentos financieros va a ser clave para poder avanzar en esta agenda. Y lo que vimos es que de los casos que evaluamos, 68% tenían un alineamiento con la economía circular, pero en nuestra opinión todavía falta mucho a ser hecho para realmente expandir e incorporar los conceptos básicos ahí de economía circular también del lado financiero. Y ahí hay un mensaje también interesante, porque en los últimos años la agenda de Green Finance ganó mucha notoriedad, ya se apalancó. Pero quiero dejar claro que tenemos que tener un mindset, una mentalidad innovadora, que mire la economía circular de otra forma. Entonces, no es simplemente agarrar los green bonds o los sustainability bonds y decir, bueno, esto ahora es economía circular. Por otro lado, sabemos que hay toda la parte de innovación financiera para los modelos de negocios innovadores. Entonces, hay un mensaje acá de cómo hacemos este mix de estas dos cosas, y que realmente podamos estar financiando nuevos modelos de negocios, podemos estar invirtiendo en las estrategias de las 9 R's ahí de la economía circular, y que podamos tener nuevas métricas e indicadores. Cuando miramos las métricas e indicadores del ESG, no necesariamente son suficientes para la economía circular. Entonces, acá hay un desafío de realmente
ir a beyond, hacer algo más y no apenas usar lo que ya se tiene. Entonces ahí hay el desafío que se coloca al sector financiero. Además de eso, lo que vemos, si vemos lo que viene ocurriendo en Europa, ¿no? Hay un ecosistema en fondo de esto de economía circular. Entonces acá un dibujo a lo mejor un poco caótico, pero hasta para decir que es algo con varias flechitas para todos los lados. Entonces sí, los bancos nacionales de desarrollo, los bancos nacionales de desarrollo tienen un papel fundamental en este papel para apalancar de un lado los bancos comerciales, para apalancar los venture capitals, los private equities, junto con también los fondos públicos, junto con los mecanismos de los gobiernos. Necesitamos de mecanismos que saquen el riesgo, ¿verdad? Disminuyan el riesgo de estas operaciones. Entonces, entender que el financiamiento a lo mejor no va a ser tan lineal y que necesitamos cada vez más de este ecosistema caminando en la misma dirección y usando estos diferentes mecanismos financieros. Entonces, para eso necesitamos invertir en capacidades, invertir en capacitaciones, aumentar el conocimiento de los clientes y contribuir para el policy de estos países. Entonces, una cosa que vimos que hay bajo conocimiento todavía del lado de las instituciones financieras de cómo esto realmente se integra en sus operaciones y claro, eso también ahí con sus clientes, pero esta colaboración es muy importante. Y hay así un otro recorte así del estudio que me pareció interesante traer, es que acá en América Latina tenemos muchas oportunidades de negocio. Entonces acá estamos en este panel de privado y financiamiento. Entonces acá pensando en los ejes acá de las categorías de economía circular, entonces que realmente acá voy directos a los ejemplos en cómo vamos a financiar toda la parte de embalaje, de renovables, las fibras regenerativas, o la parte toda de manufacturación de los computadores, de las ropas. No voy a leer todo, pero hay un nivel así de oportunidades que es gigante. Para cada pilar de todos son complementarios. Entonces, tanto la banca, tanto las instituciones financieras como del mercado de capitales, tanto de las empresas privadas, tener esta noción de cuáles son las oportunidades de negocio en cada pilar de esto va a ser clave para que realmente identifiquemos los negocios que ya se están haciendo, ya se están financiando y cuáles son aquellos negocios que todavía faltan ser financiados. Entonces, bueno tener ahí en mente estos posibles, no voy acá a entrar en detalles, pero tener eso. Y ahí nosotros en el estudio, nosotros hicimos una serie de recomendaciones. Yo no traje acá todas las recomendaciones, pero traje lo que me parece clave para apalancar esta agenda. Entonces, por un lado, las políticas públicas. Entonces, como dije, venimos avanzando, la coalición tiene un papel fundamental en eso, pero cada vez más necesitamos de estas estrategias nacionales, de estas políticas y regulaciones por sector, para que realmente esto esté ahí integrado en la economía de nuestros países. Por otro lado, Germán comentó de la cuestión de métricas. Entonces realmente nos falta una taxonomía de economía circular. Va a ser un paso muy clave, porque si no hay un gran riesgo de circular economy washing, de empezar a llamar todo de circular economy, ¿no? Entonces necesitamos de estas definiciones, de esta claridad. Como UNEP venimos trabajando en esta taxonomía verde más amplia para América Latina, más lo que va a ser common ground, lo que es básico. Entonces esto es un gran reto que tenemos en esta región, y también ahí por el lado de las instituciones financieras, de cómo ellas van a tener proyectos de tipo de incentivos o no incentivos para proyectos que de repente no tengan en su fundamento las cuestiones circulares, cómo crear incentivos y buenas condiciones financieras para este tipo de productos, y cómo usamos ahí las garantías, los de risking para realmente. Y más importante que todo, cómo conectamos todo esto con el Race to Zero. Entonces, si miramos nuestra economía, más del 50%, 60% a lo mejor va a ser de cambio de energía, pero la otra gran parte va a ser de modelos de negocios. Entonces, muchas instituciones tienen esta agenda del Race to Zero. Entonces, tenemos una gran oportunidad
de hacer esta conexión y demostrar cuál es el papel de la circular economy para llegar ahí y bajar la temperatura del planeta. Y ahí para ir finalizando, ¿verdad? Importante tener ahí las grandes empresas y las pequeñas empresas. Tenemos que trabajar en las cadenas de valor y en varias frentes. Entonces, uno es para desarrollar estos mecanismos para capital intelectual y para soportar a las empresas a hacer esta transición. Entonces, ahí las grandes empresas con sus cadenas de valor van a ser clave para hacer este cambio. Además, las instituciones, las asociaciones de clase, universidades, también pueden ser un buen puente ahí para poder ahí tener este involucramiento de los clientes, de los usuarios, para que esto no sea un gran producto, un lindo producto siendo desarrollado, pero después no entra ahí para el cliente final. Realmente buscar estas soluciones de diseño, de circularidad, de remanufactura, con varios actores, con varias compañías. Entonces es mirar de una forma más sistémica de cómo vamos a mover estos actores y ahí buscar ahí cómo el value chain, la cadena de valor va a traer valor, va a traer entradas, va a hacer nuevos negocios. Entonces muy importante esta integración de grandes, pequeñas y medias empresas y claro ahí con los modelos de negocio. Entonces como nunca necesitamos de estas alianzas, necesitamos de esta visión ecosistema de medio y largo plazo, porque lo que nos toca hacer acá no es algo trivial, no es algo simple, las soluciones están, y por eso todo este debate para realmente escalonar el concepto de economía circular, pero bajar a la práctica con varios actores, y ahí por medio de pilotos, por medio de instrumentos, ahí estamos en este aprendizaje para realmente buscar que esto aterrice y que esto gane las proporciones que esto merece. Entonces, hermanos, ahí rápidamente resumiendo un poco lo que me parece clave para esta discusión y te paso la palabra. Vale, excelente María Eugenia, y esperamos pronto tener acceso al estudio completo, que creo que puede ser un parteaguas, ¿no? Para activar y acelerar los temas de financiamiento en la región, entender muy bien qué está pasando. Me quedo con algunas cosas que incluso estoy aprendiendo, ¿no? Que la agenda de financiamiento verde no es la agenda de financiamiento circular, hay que dar un paso más, hay que tener taxonomías, hay que tener métricas específicas para nuestra agenda de financiamiento circular. Me quedo también con la importancia de trabajar con las cadenas de valor, ¿no? Tenemos grandes empresas que son champions en materia de circularidad, es importante que todo ese impulso a la circularidad también baje o permee en las cadenas de valor, y las propias grandes empresas tienen un rol clave para fundir, y también la importancia de trabajar con los consumidores, ¿no? Al final del día muchos de los modelos de negocio que tú mencionabas van a ser activados, validados, y se van a convertir en modelos de negocios viables si también nosotros como consumidores transicionamos hacia modelos más circulares de consumo, ¿no? No solo las empresas transicionando hacia modelos más circulares de producción, sino nosotros como consumidores transicionar hacia modelos más circulares de consumo. Me quedaron algunas preguntas, me gustaría que te quedes al final para preguntarte en qué sectores de la economía, si lo analizaron en el estudio, están más activamente impulsando esta agenda de circularidad, y también se analizaron algunos temas de los drivers regulatorios, ¿no? Vimos el driver de mercado, que son los consumidores, y se analizaron también cómo la regulación está activando esta agenda de circularidad. Pero bueno, las dejo ahí en el tintero para después. Ahora me gustaría invitar a Luca Meini, a Sabina Zafora y a Paula Peláez. María en su presentación. Así que Lucas, si te parece, y me escuchas, ¿no? ¿Me escuchas bien? Sí, me escucho bien, sí. Perfecto. Me gustaría arrancar contigo, es el protocolo inverso, arrancamos por el hombre en este caso, y me gustaría contar, digamos, que nos cuentes un poco en base a la experiencia del Grupo Enel, ¿no? Esta empresa del sector de energía, puntualmente en los temas de distribución, ¿no? Mayormente, ¿cuáles son los desafíos, ¿no? Y las ventajas en materia de medición de la economía circular en el sector privado? Y que nos cuentes también en base a tu experiencia personal, ¿no? Como experto en este tema, cuáles son esos mecanismos o instrumentos que existen actualmente para guiar a las empresas de nuestra región en esta medición hacia la circularidad, ¿no?
Sí, digamos que empezando por la primera parte de la pregunta, el tema de la métrica en la economía circular es fundamental, porque ya el nombre, ¿no? Economía circular junta el tema económico, que es un tema métrico, básicamente, el tema circularidad, que se conecta al cierre de los ciclos, que eso necesita una visión integrada a lo largo de la cadena del valor. Así que básicamente para comprender qué se está haciendo en un marco de economía circular, la métrica es fundamental. Antes de la métrica, claramente es necesario que esté claro la visión. El estudio que presentaron es importante, hacer que la visión de economía circular no es el reciclaje, sino el rediseño del modelo económico. Así que las ventajas, claro, es inevitable para hablar de economía circular tener una métrica abajo. De otra manera, lo que se hace no solo no es medible, pero no está claro tampoco si es economía circular, porque es necesario analizarlo a lo largo de la cadena del valor. Es un desafío claramente más fuerte que medir, por ejemplo, la CO2, porque la CO2 por lo menos es un indicador único. La circularidad es un concepto más ancho que tiene adentro energía, materias en muchas dimensiones. Así que es un percurso que se ha desarrollado en los últimos 7, 8 años, lo de la métrica de la circularidad, y creo que, queriendo esquematizar un poco, hoy están como 3 niveles, si queremos. Quitando el tema del circular washing que se mencionó antes, que es de contar proyectos aislados, pequeños, pero hablando de empresas que tienen un enfoque estratégico sobre circularidad, yo creo que está, por primero, los que se llaman toolbox, o sea, las palancas, digamos, los tools muy estructurados que están hechos por mucho preguntas cuantitativas, cualitativas, y que de alguna manera dan un enfoque muy estructurado que ayudan a las empresas que se acercan a la circularidad a analizar el tema y salen con un scoring o un resultado indicativo, ¿no? Digamos, eso es donde se ha desarrollado mucha actividad en los últimos años. Están muchos ejemplos. En general están como 30 métricas a nivel global de circularidad. La cuantitativa son menos, son como 6 o 7. Para mencionar algunos nombres, está los Circularities de la Ellen MacArthur, está la Circular Transition Index del WBSSD, también NLX tiene su métrica, su propuesta, así que están varios ejemplos. Una vez que una empresa ha entrado en todo el tema de la métrica de manera estructurada y lo ha integrado en su línea de actividad, digamos que el desafío es un poco individuar KPI que sean representativos de la performance general del grupo y que sean, como decir, hablantes, ya que se comprenda directamente que quieren decir que de alguna manera conectan la consumición de recursos en el core business con la performance del core business. Esto es un poco algo que se puede hacer cuando se llega a un nivel muy fuerte de madurez, porque quiere decir que ya toda la circularidad está integrada adentro de las actividades. Un tercer nivel yo creo que es lo financiero, que se mencionó antes, pero creo que llegar a conectar el de-risking industrial, cioè il de-risking che si consigue con un cambio di modello economico e di maniera finanziaria, así in termini di de-risking de manera cuantitativa y específico conectado al industrial, yo creo que es también un nivel más que es un poco la madurez final del tema, cuando se conectan, digamos, todos los hilos del modelo económico de manera cuantitativa. Perfecto, Lucas, muchas gracias. Y clave el mensaje, ¿no? O sea, la circularidad no es un greenwashing, ¿no? Sino que es una parte esencial de las estrategias de competitividad, rentabilidad y negocio de las empresas, ¿no? Y creo que las empresas que están siendo más exitosas a todo nivel son las que realmente enfocan y avanzan ese tema con esa visión, ¿no? Y con esa perspectiva, ¿no? Bueno, me gustaría pasar saliendo de las grandes empresas, como es Enel, bajando quizá al subuniverso del sector privado de pequeñas y medianas empresas. Me gustaría preguntarle a Paula Peláez, que es la jefa de Pymes y Negocios Sostenibles de BID Invest, que es la ventanilla privada del grupo BID, como les comentaba,
que nos cuente un poquito qué desafíos y oportunidades existen en materia de financiamiento en lo que es la transición, ¿no?, hacia una economía circular en nuestra región puntualmente, y qué tipo de instrumentos financieros innovadores existen. María Eugenia nos contó algunos, pero Paula creo que nos puedes profundizar, y también qué cambios, ¿no?, deben realizarse para acelerar el financiamiento en la región y quizá con un foco más en lo que es el subuniverso de pequeñas y medianas empresas, ¿no? Pero Paula, adelante. Gracias, Germán, y buenas tardes a todos. A ver, nosotros efectivamente hemos visto que hay, lo decía muy bien María Eugenia también, hay una necesidad de entender esta transición a circularidad como un todo y en una cadena de valor, ¿no? Entonces, y en esa cadena de valor, pues mayoritariamente y sobre todo en nuestra región, son pymes las que están ahí y son las que van a lograr hacer esta transición circular una realidad. Entonces, es importante poder llegar con instrumentos financieros, con ofertas de valor financieras para las pymes también, igual que para las empresas. Entonces, ¿qué hemos visto? Y los retos a veces son comunes para grandes o pequeños. Esos retos los hemos mencionado. No hay una taxonomía común, no hay un entendimiento común de qué es economía circular, como muy unificado, y eso hace difícil que los bancos puedan decidir con qué criterios yo decido que esto realmente es una transición a la circularidad o no. Y también entendiendo que, y lo he utilizado varias veces, es una transición. Entonces hay una gradualidad en esa transición, no es un tema binario. Entonces, creo que ese es uno de los primeros retos. Creo que hay avances, como lo mencionaron ya Luca y María Eugenia. Se está tratando de unificar, se está tratando de generar ese lenguaje común para que haya un poco de comparabilidad, que haya unos benchmarks que den seriedad también en el tema y que ayuden un poco a entender este tema. Otra parte, y lo mencionó Luca también, es las externalidades, ¿no? Los bancos finalmente siguen viendo los diferentes negocios, grandes o pequeños, en la economía lineal, no en una economía circular. Y eso entonces requiere unas valoraciones diferentes, un entendimiento de externalidades diferentes, y eso pues es un tema de madurez que necesitamos que vaya avanzando. Pero por último, y muy con base en este tema de las pymes, la realidad es que los instrumentos financieros que tal vez más se necesitan en este momento, o esas soluciones financieras, son las que atan el ancla con la pyme que está dentro de esa cadena de valor. Obviamente también hay necesidad de capital de innovación, de venture capital, porque la pyme también, pues estos startups están trayendo unos modelos muy, muy interesantes, pero finalmente cuando hablamos de esa necesidad y ese rol en la región, particularmente tener soluciones, ya sea de factoraje o de incentivos por performance a lo largo de la cadena de valor, empiezan a cobrar más y más relevancia, ya sea de largo plazo o de corto plazo. Entonces, y si bien María Eugenia muy bien lo decía, no es que un bono verde sea un bono circular, sí podemos aprovechar instrumentos, ya yendo a tu pregunta de la innovación, sí podemos aprovechar instrumentos que ya existen, como la deuda temática, para poder traer este enfoque a la circularidad, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que esos mismos instrumentos ahora empiecen a decir, vamos a premiar por la transición circular, vamos a premiar por la innovación en circularidad, ya sea en práctica, en soluciones, en innovación, en productos y servicios? Entonces, yo creo que ahí tenemos una oportunidad bien interesante para el sector. Sí, es reto, pero es una oportunidad que yo creo que también se ve bastante interés, porque si tú ves en la oferta de muchos de los bancos en la región, muchos bancos ya tienen líneas de financiamiento sostenible y están ávidos de poder completar eso con algo que les dé como mucho sentido, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos una oportunidad interesante. Vale, Paula, muchas gracias, clarísimo. Me quedan algunas preguntas que quizá después retomamos, pero me gustaría ahora pasar a un caso concreto, que es el caso de Natura, y preguntarle a Sabina, ¿no? ¿Cómo están integrando la economía circular en Natura a nivel del core business? ¿Cómo ha sido la historia, ¿no?, la trayectoria de la empresa y el camino que han tomado? ¿Cómo lo están midiendo? Y lo comentó Luca, lo comentó María Eugenia, lo comentó Paula, la importancia de trasladar la circularidad también a la cadena de valor, ¿no? Y también cómo lo están haciendo concretamente en el caso de Natura. Así que Sabina, adelante.
Bueno, muchas gracias, Germán. Muy interesante el debate que se está dando y la charla, así que muchas gracias por la invitación. Bueno, un poco se hablaba recién, o sea, la verdad que estamos desafiados en el mundo, entonces los desafíos socioambientales, nosotros siempre hablamos que tienen que ser una oportunidad de hacer buenos negocios, y cuando hablamos de buenos negocios, hablamos de negocios que tengan impactos económicos, sociales y ambientales, también culturales, porque influenciamos la cultura de los países donde estamos, ¿no? Con estereotipos de compra, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos específicamente de economía circular, les puedo contar un poco la historia, mientras los escuchaba, decía, ¿desde qué ejemplo podría traerlo? Nosotros somos una empresa de cosméticos, ¿sí? Vendemos cosméticos, hacemos productos, y somos responsables de los envases y de las fórmulas y de los procesos productivos, y hasta dónde llegan nuestros productos, ¿sí? Entonces, en la innovación y en el ecodiseño que hacemos de productos ya tenemos una calculadora ambiental. Esta calculadora ambiental toma resultados de impacto en carbono, impactos en residuos e impacto que va a tener este producto que va a salir al mercado. Entonces ya tenemos indicadores, hablaban recién de que son muy importantes los números, que eso no puede medir, si reemplaza ese producto, reemplaza otro, no puede generar mayor impacto del producto que reemplaza. Ya tenemos líneas que son el 100% de material reciclado, tuvimos una gran innovación en perfumería con vidrio reciclado, la perfumería, somos uno de los número 1 en venta de perfumería, o sea que ahí tenemos un gran impacto en el mundo y especialmente en Latinoamérica, y empezamos a desarrollar vidrio reciclado en perfumería, que tenemos ya hasta el 30% de reciclaje de nuestro vidrio, que es un desafío, porque la perfumería es un vidrio diferente que, por ejemplo, una embotelladora de cerveza, que es la industria que está más desarrollada en todo lo que tiene que ver, es una de las industrias más desarrolladas que tiene que ver con reciclabilidad, ¿sí? Y con retorno de ese producto. Tenemos ya líneas que son el 100% de material reciclado. Para el 2030 queremos tener todas nuestras líneas, que es un gran desafío, porque en labiales, en productos más chicos, es muy desafiante, ¿sí? Después, fórmulas, ¿cómo hacemos las fórmulas? Que traería también otros conceptos de economía, que tienen que ver con bioeconomía o economías regenerativas. El alcohol que utilizamos es alcohol orgánico, y esto fue hecho en un proceso regenerativo que también financiamos, ¿sí? Cuando el producto va al consumidor final, cuando el producto llega, va en una caja, si va a una consultora, o si va o se puede comprar en una tienda. Todo este proceso es un proceso de carbono neutro, ¿sí? que medimos y que también compramos bonos de carbono de la industria para poder compensar nuestra huella de carbono, y también estamos generando procesos económicos o debates económicos de cómo está la economía, y descarbonizar también los procesos que hoy es un gran debate en el contexto mundial que tenemos, y en el contexto también tan triste de guerra, ¿sí? Que tenemos en el mundo. Y nuestras tiendas, ¿por qué? Nosotros consideramos que es muy importante el consumidor. Cuando hablábamos recién de créditos, para nosotros también el crédito lo da el consumidor, ¿no? Si el consumidor nos elige o no nos elige. Entonces, trabajamos hace muchos años, desde el 83, lanzando repuestos, y en campañas de consumo consciente, para que también el consumidor sepa que está eligiendo. Cuando elige un producto, emite un voto. Cuando vos elegís un producto, emitís un voto también. ¿Qué clase de economía querés promover? O eso es lo que nosotros queremos pensar. Pero tomando las estadísticas de Kantar, que es una consultoría que mide cómo están los consumidores en Latinoamérica, en la última encuesta que me llegó, que creo que es del 2021, estaba recién pensando cómo también podemos ver el valor, ¿no? El valor a nivel crediticio, pero el valor también de los consumidores que eligen. Más del 60% de los consumidores post pandemia, cuando eligen, quieren saber qué hay atrás de ese producto, ¿sí? O sea, quieren, y piensan que, más del 60% piensa que la solución de los temas cambio climático lo tienen los gobiernos y las empresas. O sea que también las empresas somos cobradas por esa cadena de valor que hay detrás del producto, y cada vez más los consumidores lo están pidiendo. Alrededor de un 43% de ese 60%, por ejemplo, le interesa cambio climático. Un 34% hablaba de plástico. Entonces, estamos teniendo consumidores mucho más conscientes,
Por supuesto, las economías están un poco más restringidas también para las elecciones en todo el mundo, sabemos cómo está subiendo la inflación, entonces tenemos consumidores que también eligen con mucho más cuidado y más conciencia qué productos quieren. Entonces, creo que esto también nos trae una traccionar, porque la economía circular tiene que ver, ¿no?, con que de la cuna a la cuna, como cuando uno hace un producto, utiliza material reciclado post-consumo y lo vuelve, pero cómo también eso es valorado por el que consume tu producto. Eso te trae mayor fracción, por todo lo que recién estaba hablando Paula sobre el tema de financiación, sobre el tema de cadena de valor, sobre que hay que hacer inversión, porque desarrollo sostenible y sustentabilidad es innovación. Es innovación en las fórmulas, innovación en los packaging, y es una manera diferente de hacer negocio, salir de la linealidad para ir a la circularidad, que es muy complejo, y que hay que hacerlo siempre con otros, porque no se puede hacer solos. Por eso nosotros también trabajamos en cada uno de los países donde estamos, fortaleciendo los procesos de reciclaje del país, con organizaciones, con gobierno, porque necesitamos, en ese punto no hay competidores, en ese punto estamos todos juntos, y todos tenemos un lugar en este rol de la economía circular. Vale, excelente, Sabina, muchas gracias por contarnos la experiencia de Natura. Me gustaría invitar al público también a dejar sus preguntas. Hay un canal de Q&A que ustedes ven ahí abajo en sus pantallas, así que los invitamos a dejarnos preguntas, ya sea a María, a Sabina, a Luca o a Paula. Y mientras avanzamos en ese sentido, me gustaría volver a Luca y que nos cuente en él, la verdad que es una empresa modelo en términos de circularidad. Que nos cuentes, Luca, ¿cuál es la experiencia en él en cuanto al tema de definición de indicadores para medir la economía circular, no solo a nivel corporativo, sino también en la cadena de valor? Sabemos que en él tiene una estrategia muy fuerte de trabajo en materia de circularidad con sus proveedores, ¿no? Obviamente cuando hablamos de cadena de valor estamos hablando mayormente de los proveedores de empresas como Enel. ¿Por qué no nos cuentas, Luca, un poquito sobre ese tema? Sí, cuando empezamos nuestro enfoque estratégico sobre la economía circular desde hace 7 años más o menos, la métrica fue desde el principio un tema llave, porque era claro que sin un sistema de métrica no se podía implementar dentro de la empresa esta temática. Antes de la métrica, fundamental es la visión, como mencioné antes, cioè tener claro lo que es la economía circular, que abarca toda la cadena del valor, etc. Después, la métrica es fundamental que esté y que sea coherente con la visión. De otro lado, la métrica va a ser también o inútil o de daño, ¿no? Tiene que ser todo coherente. Así que cuando empezamos, hicimos como un scouting a nivel global de la métrica existente de circularidad, pero eran solo limitada al tema del reciclaje. Así que desarrollamos desde adentro una métrica de circularidad que hicimos pública, el Circularity Model, y bajo este marco, cada línea de negocio del grupo empezó a desarrollar métricas más específicas. Un primer ejemplo, como tú mencionaste, fue la Circular Procurement. Desde hace 5 años lanzamos este proyecto a nivel global, donde medimos la circularidad de los productos que compramos, y eso quiere decir medir a lo largo de la vida, desde las materias primas hacia el fin de vida. Es un tema importante, no puede medir solo su pedazo de cadena de valor de la circularidad. La circularidad se mide end-to-end. Y fue un proceso largo, porque claramente tuvimos que acompañar a nuestros proveedores en esta dirección, y después que definimos implementamos esta métrica estructurada, hemos también hecho premialidad para los proveedores más valiosos en circularidad, e hicimos también co-innovation con ellos, porque también la métrica sirve también a co-innovar de manera junta. Lo implementamos con la NLX, nuestra división que se ocupa de la movilidad eléctrica, todo lo que se hace por los clientes finales. Implementaron hacia adentro, sobre sus productos, y hacia afuera como consultoría para los clientes. Y lo implementamos también a nivel de métrica sobre nuestra Power Generation, como un muy grande operador de energía renovable, y de nuestras redes. Así que incluimos métricas de circularidad también en la aprobación de las inversiones de los nuevos proyectos. Y lo que hemos hecho más recientemente
ha sido un poco lo que comentaba yo antes de los indicadores hablantes. Quiere decir indicadores que representan todo lo que hace el grupo. Así que a los inversores en los Capital Market Day en los últimos 2 años hemos presentado un indicador que junta todo el consumo de recursos a lo largo de la vida de nuestra parque de generación con la megawatt hora, la energía producida a lo largo de la vida. Así que son un fotovoltaico, no medimos solo la energía que produce, sino también materias primas consumidas para construirlo, operarlo y cerrarlo, digamos. Así que eso es conectar la huella de materias del asset versus la performance que consigue, que es un poco la economía circular al final, ¿no? El aspecto económico y el aspecto de las materias. Eso lo hemos implementado incluyendo toda nuestra generación y ahora estamos finalizando para que incluya todo el grupo. Así tener un indicador que pueda representar todo el consumo de recursos del grupo versus lo que el grupo hace con esos recursos, así el output que se desarrolla. Y eso es un desafío grande, claramente, pero es donde se llega un poco a finalizar todo el trabajo que está detrás y todo lo que se ha desarrollado. Así que esa es un poco en extrema síntesis la experiencia y dónde estamos. Dale, Luca, mil gracias. Y ahí en el chat, para la audiencia, compartimos algunas de los toolkits, de las cajas de herramienta que mencionó Luca con anterioridad a esta respuesta, así que ahí los pueden consultar. Paula, me gustaría seguir contigo rápidamente y que nos cuentes un poquito, profundizando, ¿no?, en este tema de métricas de circulares o de economía circular en materia de financiamiento, ¿no? Es decir, el banco ha desarrollado un proyecto piloto con Colombia, donde uno de los desafíos fue justamente lo que comentabas, ¿no? Identificar si un negocio, un proyecto, un pedido de financiamiento era circular, ¿no? Y para eso obviamente están las métricas de economía circular para activar o no financiamiento en ese sentido. Pero bueno, ¿por qué no nos cuentas un poquito qué desafíos hemos encontrado como banco o el sector financiero está encontrando a la hora de medir y de definir si una inversión o un pedido de financiamiento es circular? Sí. Sí, a ver, y a veces mucho empieza inclusive por el marco regulatorio, ¿no? Entonces, ¿por qué, por ejemplo, empezamos ese piloto en Colombia? Porque Colombia tenía su plan de acción de economía circular, su plan nacional de economía circular. Y ahí fue donde dijimos, esta es una oportunidad, y nos inspiramos mucho además en lo que habían hecho los bancos en Holanda, donde ellos mismos también, viendo este mismo reto, dijeron, tenemos que tener un lenguaje común, porque no puede ser que uno ofrece A, el otro ofrece B, y todos le decimos circular, porque vamos a perder credibilidad y vamos a perder un entendimiento para poder mover esta agenda. Entonces, contándoles del piloto, pues te voy contando un poco de esos retos. Entonces ahí lo que buscamos fue un banco, el Bancoldex, como el Banco Nacional, que tenía primero y segundo piso, pero también bancos comerciales líderes, Banco Bogotá, Bancolombia. Los tres con diferentes niveles de, digamos, madurez o entendimiento de economía circular, pero los tres con mucha intención de entender cómo acelerar un financiamiento de la economía circular con las aspiraciones que ya tenían. Y ahí, la verdad es que sí fue súper interesante ver un poco los retos que les comenté, pero también ver la necesidad de generar unos toolkits muy simplificados, porque si lo haces demasiado complejo, si toca tener un PhD para poder hacer un financiamiento, no lo vas a hacer nunca. Entonces, finalmente te toca llegar a un toolkit que realmente sea práctico y que el analista financiero pueda decir, venga, yo sí, esto lo puedo entender. Yo aquí puedo decir, y también puedo graduar mi apetito, porque resulta que como es una transición a la circularidad, pues también puedes graduar el apetito de qué tan ambicioso y rápido quieres ser o qué tanto quieres ir acompañando a las empresas de pronto con cosas un poco más revolventes. Entonces, este toolkit que finalmente aplica acá, pero pues creemos que es algo que se puede compartir para que los demás puedan inspirarse en él y se va a estar listo para noviembre la publicación. Lo que busca es eso, es decir, vea, se entiende la economía circular en estos diferentes criterios. Y finalmente también se entiende que tiene que haber ciertos criterios de inclusión, pero también de exclusión. Es decir, que no es definitivamente economía circular, pero también cómo hacemos para que la economía circular tenga criterios de inclusión de la pyme, pero también de trabajos y que no sea solamente un do no harm, porque acordémonos que la economía circular no es solamente una economía verde, es una economía, precisamente es un cambio sistemático y de paradigma que está buscando un balance entre todas estas cosas.
Entonces ahí, la verdad es que nos pareció bastante útil para también empezar a entender, es que una empresa de pronto necesita CAPEX, de pronto necesita OPEX, de pronto necesita... Entonces no es tanto la necesidad puntual de tecnología o de práctica, sino qué tipo de financiamiento o qué tipo de análisis le puedo hacer a una empresa para definitivamente sentirme tranquilo y decir esto definitivamente enmarca en economía circular, lo quiero financiar con esta línea y lo puedo hacer por esta y esta razón. Y un punto que decía Luca, y lo hemos hablado antes también, es que en un mundo ideal también queremos que lo que la empresa gestiona y mide le sirva para su justificación de necesidad de financiamiento, ya sea interno o con el banco, pero pues tenemos que tener un lenguaje común, porque si la empresa está midiendo una cosa y nadie le importa, ese return on investment no se está viendo de ninguna otra forma, pues entonces tampoco estamos generando ese lenguaje común. Entonces esos son como un poco los highlights de lo que hemos visto, observado en la región en general, pero mucho con este piloto que ha sido súper valioso. Excelente, Paula, súper importante el piloto, y entiendo que el plan es seguir escalando y replicando ese piloto en otros países de la región. Pero me gustaría ahora tomar algunas preguntas del público. Recibimos una de Francisco Velázquez Ramos, y lo que pregunta Francisco es, ¿cuáles son los requisitos que un proyecto o los proyectos de circularidad deben mostrar para tener acceso a financiamiento blando, ¿no? Y normalmente, y quizá María para ti, o Paula, diría, ¿cuáles son normalmente los plazos de financiamiento que estamos viendo en el mercado, ¿no? Asumo que estamos hablando de un proyecto de una pequeña empresa o mediana. ¿Qué estamos viendo en el mercado en términos de requisitos y en términos de plazos de financiamiento y condiciones? No sé, María o Paula, adelante. Sí. Si quieres arranco y le paso a Maru. A ver, Vale. La realidad es que en este momento lo que yo estoy viendo es que financiamiento blando para economía circular todavía no tenemos. Más que todo es financiamiento verde. Entonces, lo que se está buscando es que un proyecto que tenga aspectos circulares dentro de una economía verde pueda encajar. Es la realidad. Lo que estamos tratando de trabajar también es cómo podemos atraer un financiamiento que esté dedicado a impulsar la economía circular. Luca lo dijo muy bien, sí, hay un enlace con cambio climático, con disminución de emisiones, pero también hay muchos temas más de materias, de cómo se utilizan las cosas, cómo se usan. Entonces, en este momento, los requisitos van a ser los mismos que va a requerir probablemente en una taxonomía verde, y los plazos pues van a depender, porque hay financiamiento que es de innovación, hay financiamiento blando que es de innovación, hay financiamiento blando que es más por incentivos por resultados. Ya depende mucho del proyecto, realmente no hay una receta, digamos. Pero Maru, no sé, María Eugenia, no sé si por tu lado has visto. No, yo digo que es lo mismo, al final lo que los bancos miran el riesgo y retorno, y en fin, en este tema que todavía está en aprendizaje, todavía no hay este consenso. Claro que se espera que hayan buenos beneficios, pero todavía estamos en el paso inicial ahí en productos financieros para este tema. Y es justamente eso que queremos apalancar en la región, que los bancos entiendan y que puedan ir incorporando tanto del lado del riesgo cuanto del lado de oportunidad. Vale, gracias a ambas. Sabine, una pregunta para ti de Joana Pastor. Y Joana pregunta, ¿qué consejos podrías dar a otras empresas para que empiece a dar pasos y avanzar en materia de métricas, medición, indicadores financieros, operativos, le agrego, relacionados a la economía circular? Y cómo fueron esos primeros pasos en Natura, ¿no? Si nos puedes iluminar un poco en ese sentido. Sí, claro. Bueno, lo primero que hay que hacer es un inventario de impactos, que es un poco recién lo que hablaba Lucas, de tener toda tu cadena desde el inicio de hacer un producto, si eso es un producto que lanzas al mercado, hasta que ese producto llega a la mano del consumidor, si querés hacer toda una circularidad. Entonces, lo primero que hay que hacer es invertir en una herramienta de medición de impactos. Nosotros medimos todos los 4 grandes focos de se hace un producto, la materia prima, se hace un producto, se distribuye y ese producto llega a la mano de un consumidor y después se desecha. Medimos todo esto. En base a eso vas a saber de dónde están tus elecciones, porque si no hay números, si no hay métricas, no hay gestión.
Entonces necesitas saber a dónde están realmente tus impactos. Nosotros ahí hicimos una revisión, por ejemplo, total de portafolio, inclusive de repuestos, de material, de elecciones, y sí nos dimos cuenta que de la mano del consumidor necesitábamos subir y ser parte de ese consumo consciente. Porque si el consumidor no nos elegía, nos pasó hace mucho tiempo, lanzamos una línea que se llamaba Diversa, que yo la amaba, y que el consumidor no le gustó, que era de maquillaje 100% de repuesto. Nosotros pensábamos que estábamos lanzando, no sé, algo maravilloso, y el consumidor no le gustó. Entonces, también a veces pasa de que hay que ir entendiendo cuáles son las mejores elecciones. Yo siempre pienso que hay que traer provocaciones, hay que traer nuevas maneras de ver negocios, pero siempre entendiendo dónde están esos negocios, porque el resultado tiene que ser económico, social, ambiental. Entonces, lo primero que les aconsejo es entender cuál es su cadena, dónde están sus impactos, y hacer el 80-20. Tomar las decisiones en el 80%, porque muchas veces nos quedamos en ese 20%, que es mucho más, hasta inclusive ese 20% se comunica mucho mejor. Pero cuando uno hace elección, y tener una atención entre mediano y largo plazo, estas son decisiones también que tenemos que mirar a largo plazo. Estamos en un momento donde tenemos mirada muy cortoplacista por el tiempo mismo que nos está pasando en el mundo y la situación tan desafiante la cual estamos afrontando, pero si no tenemos esa atención entre mediano y largo plazo, bueno, puede correr el riesgo. Yo realmente pienso que las empresas que toman innovación y están generando nuevas maneras de hacer negocios tienen mayor posibilidades, porque el negocio y los mercados están cambiando y necesitamos flexibilidad y necesitamos estar atentos de cambios. Así que inventario, mediciones y 80-20. Tomar las decisiones de que ese 80% dónde van a ser tus verdaderos impactos. Y escuchar también a esa persona que vas a hacer, ¿no? Si es un consumidor, si es qué clase de negocio tenés. Esos serían mis consejos. Perfecto, Sabina, y efectivamente, ¿no? Como en la vida, en los negocios, todo es 80-20, ¿no? Y ese es un buen algoritmo para encarar las cosas, ¿no? Me gustaría también tomar dos preguntas más, voy a intentar facilitarlas, ¿no? Y quizá, María, aprovecho para hacerte la pregunta que tenía al inicio, ¿no? Lo que nos pregunta Diego Vázquez, es ¿cuáles son los desafíos de las empresas del sector servicios, ¿no? Y ahí complemento con mi pregunta de ¿dónde estamos viendo mayor activación en materia de economía circular? ¿En qué sectores de la economía? Entiendo que es algo que analizaron en el estudio. Si nos puedes contar un poquito en ese sentido. Y después hago la pregunta, quizá la dejo abierta para quien la quiera responder, de María José Paz, puntualmente con foco en pymes, ¿no? ¿Cómo facilitar el acceso a financiamiento en pymes? Hablamos de la generación de líneas de crédito con banca comercial, pero bueno, quizá ahí, Paula, tú que eres experta en el trabajo con pymes, nos puedes profundizar algunos de esos temas. Y bueno, tenemos 5 minutos, así que María, Paula, cortito, así cerramos en tiempo y forma. Perfecto. Voy a hacer bien breve. Cuando miramos los pilares de economía circular, hay un pilar que es el modelo de soporte a la circularidad. Y ahí están todas las plataformas digitales, las estructuras de blockchain, cómo vamos a hacer la traceability, el rastreamiento, sistemas de sensores. Entonces hay una serie de servicios, toda esta parte de share, de bicicletas, de autos, en fin, que no es más el producto que se consume, pero el servicio que se consume. Entonces hay toda esa perspectiva, entonces hay muchas oportunidades para la industria de servicio con esta mirada de innovación para que facilite la circularidad. Y de sectores, de forma global, nosotros estamos enfocando, entendemos 3 sectores que son relevantes para nosotros. 1, agricultura. 2, plástico y residuos de forma general, pero la agenda de plástico está ganando mucha fuerza. Y por último, la cuestión de eficiencia energética. Entonces, esos 3 sectores para nosotros como UNFFI son claves y que tenemos que trabajar. Vale, gracias María. Paula, te paso la pregunta de las pymes y llegó una pregunta, Luca, para ti sobre el sector eléctrico o energético y si en él es un caso aislado de avance y promoción de la economía circular o realmente también estás viendo
digamos, un impulso del sector en el cual ustedes operan en este sentido, ¿no? Si también nos puedes contar en 30 segundos al respecto. Dale. Sí, digamos que el sector no fue entre los primeros que se empujaron en economía circular, así que digamos, no siempre vamos con players de otros sectores como IKEA, Philips, etc. Lo que ha pasado más recientemente con la transición a las renovables y un poco la crisis de las materias primas ha puesto presión sobre todo el sector, así que ahora también otros operadores se están enfocando en este tema. La transición energética tendrá un gran de materias primas detrás y un enfoque necesario de economía circular. Bueno, gracias, Lucas. Paula, contanos sobre pymes. Dale, a ver, yo creo que en donde nos hemos enfocado más que todo en este caso es amparado con el ancla. Es decir, de alguna u otra forma necesitamos que la empresa ancla, la empresa compradora, la empresa grande sea la que un poco ampara, ya sea mostrando que tiene contratos, dando su credit scoring y extendiéndolo hacia la pyme. Creemos que esa es una de las formas más fáciles de poder traer esto. Hay otros vehículos, están los SPVs como unos fondos especiales que puedan atraer esto, pero a veces son unas estructuras tan complejas que es difícil que le llegue a la pyme. Por eso yo creo que esquemas de factoring, pero esquemas también de largo plazo son los que probablemente se van a llegar más rápido. En general, financiamiento sostenible para la pyme es algo que tenemos que impulsar más y más. Las finanzas sostenibles no necesariamente están llegando a la pyme. ¿Hay algún país, Paula, donde esto esté más desarrollado y del cual podamos aprender? Desde la banca de desarrollo, desde la banca comercial. A ver, México para nosotros es un país bastante activo en el tema. No tengo el criterio para decirte si es porque está más desarrollado o porque oportunísticamente estamos ahí casualmente, pero México tiene muchos ejemplos ahí. Dale, excelente. Mil gracias a los cuatro. Creo que ha sido una discusión súper interesante. Yo no sé si esto está grabado o no, pero ojalá sí, para aprender y tomar nota de nuevo. Creo que algunas cosas muy macro que me quedan por de María Eugenia. La agenda de financiamiento verde no es lo mismo que agenda de financiamiento circular. Hay un plus que hay que darle a la circularidad para que realmente aplique y escale, y una especificidad, ¿no? Una customización necesaria. Creo que hablamos bastante de la importancia de, si queremos escalar esto, no nos tenemos que quedar con las grandes empresas, sino bajarlo a todo lo que es las cadenas de valor y los proveedores de estas grandes empresas. La importancia de trabajar con los consumidores. Creo que el driver de mercado en la región se está activando, se está acelerando y es cada vez más importante. Obviamente hablamos también elípticamente de los drivers regulatorios, ¿no? Por ejemplo, contaba Paula el caso del piloto del banco en Colombia, ¿no? Con Bancoldex y demás. Eso surge en Colombia, ¿por qué? Porque Colombia tiene una estrategia nacional y es uno de los champions en este sentido. Hay una resolución de responsabilidad extendida del productor, y bueno, todo eso obviamente genera oportunidades de mercado para el sector privado que eventualmente hacen los modelos de negocio viables y sostenibles, ¿no? Bueno, muchas cosas más, son las 4 o las 5 o las 6, depende de dónde estén, o las 3. Así que me gustaría agradecerles por el tiempo, a los panelistas por las presentaciones y los comentarios, y bueno, y a la audiencia por las preguntas. Creo que nos quedaron algunas más que entraron en el último minuto, pero bueno, se nos acabó el tiempo. Mil gracias también a la gente de la organización, a la Konrad Adenauer por el festival. Y bueno, seguimos trabajando esta agenda de manera colaborativa, como decían en el panel. Un abrazo. Gracias.